Hola a todos amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí lista para compartirles un chisme jugoso, una noticia que les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los galanes más codiciados y talentosos de Turquía, Can Yaman. Sí, el hombre que nos ha robado el corazón a muchísimas, con su sonrisa cautivadora, su físico imponente, y ese aire de chico malo que hay, nos encanta. Pero, ¿saben qué? Detrás de esa fachada de estrella de cine, parece ser que hasta el mismísimo Can Yaman ha tenido momentos de reflexión y quizás, hasta de arrepentimiento. Y hoy vamos a desentrañar qué decisión o decisiones podrían haber marcado un antes y un después en la vida del famoso actor turco. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, sus refrescos y listos para enterarnos de todo. Recuerden, lo que vamos a analizar hoy son especulaciones basadas en información disponible, pero siempre desde el respeto y la admiración por este gran actor. Pero antes de que empecemos, ya saben lo que toca, ¿verdad? Suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización, y así estarán al tanto de todos los chismes, noticias, análisis y resúmenes que preparamos con tanto cariño para ustedes. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y no olviden dejar su like, para que YouTube sepa que les gustan este tipo de vídeos. Bueno, ahora sí vamos al grano. Can Yaman, como les decía, es una de las estrellas más brillantes del panorama turco actual. Su ascenso a la fama fue meteórico, y su éxito es innegable. Con su papel en series como Erkencikus, que lo catapultó a la fama mundial, y luego en Dolunay, donde ya demostró su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos, y más recientemente en proyectos internacionales como Sandokan o Viola come il mare, ha demostrado su talento actoral, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esa imagen de estrella de cine internacional? ¿Qué decisiones han marcado su camino? ¿De qué podría arrepentirse alguien que parece tenerlo todo? Para entender mejor este tema, tenemos que analizar su trayectoria y explorar las diferentes facetas de su vida. Y como en toda buena historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a los inicios de la carrera de Can Yaman. Recordemos que antes de ser el actor famoso que conocemos, Can estudió Derecho. Sí, así como lo escuchan, Can Yaman es abogado. Ejerció durante un tiempo, aunque no mucho. Pero como dicen por ahí, la pasión llama, y en su caso, la pasión por la actuación lo llamó con fuerza. Decidió dejar su carrera legal, que le daba una estabilidad económica y un futuro profesional asegurado, para perseguir su sueño de ser actor. Y vaya si le funcionó. Pero, ¿se habrán imaginado en ese momento el éxito rotundo que le esperaba? ¿Se arrepentirá en algún momento de haber dejado atrás el mundo del derecho? ¿Cree que habría tenido una vida más tranquila si hubiera seguido ese camino? Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las decisiones pueden tener consecuencias importantes, tanto positivas como negativas. A veces los actores toman decisiones que con el tiempo reconsideran. Ya sea por cuestiones de carrera, relaciones personales, o incluso por cambios en su propia perspectiva sobre la vida. Y es que la vida es un camino lleno de elecciones, y cada una de ellas nos lleva por diferentes senderos. ¿Y qué hay de Can Yaman? ¿Cuál es la decisión o decisiones que, según algunas fuentes, podrían haber cambiado su vida? ¿Qué lecciones ha aprendido en este camino? A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido conocido por ser un hombre de carácter fuerte, con convicciones claras y que no tiene miedo a expresar sus opiniones, algo que a veces puede ser una bendición y otras veces una maldición. Esto, en ocasiones, le ha generado controversias. Ha habido algunos desencuentros con ciertos productores y directores, rumores sobre relaciones complicadas con algunas de sus compañeras de reparto, y también polémicas relacionadas con su actitud y declaraciones en entrevistas. En la industria del entretenimiento, la honestidad y la franqueza pueden ser vistas como algo refrescante, pero también pueden generar roces y malentendidos. Uno de los momentos más comentados fue cuando decidió dejar la exitosa serie Erkencikus antes de que terminara la temporada, lo que, según algunos, afectó la trama y generó descontento entre los fans. Recordemos que Erkencikus fue un fenómeno mundial, y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la protagonista femenina, era innegable.
La serie, llena de romance, comedia y momentos inolvidables, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero en medio de este éxito, Kanyaman decidió dejar la serie. Aunque los motivos nunca quedaron completamente claros, se rumoreó que había diferencias creativas con la productora Gold Film y con algunos miembros del equipo, diferencias que aparentemente dificultaron la continuidad del proyecto. Esta decisión, sin duda, fue un punto de inflexión en su carrera. Algunos críticos y fans señalaron que su salida afectó la calidad de la serie y generó un sentimiento de decepción. ¿Se arrepintió Khan de esta decisión? Es difícil saberlo con certeza, pero es probable que haya reflexionado sobre ello. A veces en la vida nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles, que pueden tener consecuencias inesperadas. Pero hay algo más. Hay una decisión que, según lo que se ha comentado en algunos medios y lo que se puede deducir de sus propias declaraciones, podría ser la más significativa para Kanyaman. Y es precisamente la que tiene que ver con su vida personal. Todos sabemos que Khan es muy celoso de su intimidad y que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos. Sin embargo, su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, fue muy mediática. Su romance fue seguido por los medios de comunicación con gran interés, y la pareja fue constantemente fotografiada y comentada. Hubo rumores de boda, de una vida de ensueño, de viajes románticos, y de una historia de amor de cuento de hadas. Pero la relación terminó de forma abrupta y la prensa, obviamente, se hizo eco de ello. ¿Por qué terminó la relación? ¿Qué pasó entre ellos? Los detalles exactos no se saben, pero lo cierto es que Kanyaman ha hablado en algunas ocasiones sobre la presión mediática y cómo ésta puede afectar a las relaciones. En una entrevista, Kanyaman mencionó que la constante presencia de los medios y la exposición pública pueden generar tensiones y dificultades en una relación. La presión de mantener una imagen perfecta, el escrutinio constante y la falta de privacidad pueden ser factores que desgastan una relación. Podría especularse que quizás la sobreexposición mediática, la presión constante de la prensa y el acoso de los paparazzi fueron factores que contribuyeron al fin de su relación con Diletta. Y aquí es donde entra la posible decisión que cambió su vida. Podría ser que Khan se arrepintiera de haber expuesto su vida privada de esa manera. ¿De haber permitido que su relación fuera tan pública? Porque después de esta experiencia, Khan ha sido mucho más cauteloso. Ha intentado mantener sus relaciones personales fuera del ojo público. Ha sido más reservado con sus declaraciones. Y aunque nunca ha confirmado abiertamente que se arrepienta de algo, se puede inferir de su comportamiento que quizás la exposición mediática fue una lección importante. Una lección que le enseñó a proteger su intimidad y a valorar la privacidad. Después de su ruptura con Diletta Leotta, Khan ha sido mucho más discreto con sus relaciones sentimentales. Aunque ha habido rumores sobre posibles romances, el actor ha sido muy cuidadoso en mantener su vida personal alejada de los reflectores. Ha aprendido a proteger su intimidad, a valorar la privacidad y a establecer límites con los medios de comunicación. Esta actitud demuestra que quizás ha reflexionado sobre el pasado y ha aprendido de sus errores. Es muy probable que Kanyaman, al igual que cualquier ser humano, haya tenido momentos de dudas, de arrepentimiento, de reflexión. Todos tomamos decisiones en la vida que nos llevan por caminos inesperados. Y es importante recordar que a veces esas decisiones, aunque nos parezcan equivocadas en un momento dado, nos enseñan lecciones valiosas y nos ayudan a crecer como personas. En el caso de Kanyaman, no podemos saber con certeza cuál es la decisión que cambió su vida. Pero por lo que hemos analizado podemos deducir que la exposición mediática y las consecuencias que trajo consigo la relación con Diletta Leotta podrían haber sido un punto de inflexión importante. Quizás en el futuro veamos a Kanyaman ser aún más cuidadoso con su vida personal, priorizando su intimidad y buscando un equilibrio entre su fama y su privacidad. Y es que al final, todos queremos proteger nuestra felicidad y nuestra paz mental. Y aunque ser una estrella de cine tenga sus ventajas, también implica lidiar con la presión constante, el escrutinio público y la falta de privacidad. Es importante destacar que a pesar de los rumores y especulaciones, Kanyaman ha demostrado ser un actor talentoso y comprometido con su trabajo. Ha participado en proyectos internacionales y ha logrado construir una sólida carrera profesional. Su éxito es innegable y su carisma lo convierte en uno de los actores más queridos del mundo. En sus redes sociales, Kanyaman comparte momentos de su vida profesional, sus proyectos y sus entrenamientos.
Sin embargo, siempre ha mantenido un límite claro entre su vida pública y su vida privada. Esta actitud demuestra que ha aprendido a proteger su intimidad y a valorar la privacidad. Es importante recordar que la vida de una celebridad no es siempre un cuento de hadas. Detrás de la fama y el éxito, hay sacrificios y desafíos. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a proteger sus relaciones personales. En conclusión, la vida de Can Yaman, como la de cualquier celebridad, está llena de matices. Y aunque no sepamos con exactitud qué es lo que más le ha marcado, sí podemos ver que es un hombre que ha aprendido de sus experiencias y que, como todos nosotros, está en constante evolución. Es probable que Can Yaman haya reflexionado sobre sus decisiones y haya aprendido a proteger su intimidad. Ha demostrado ser un actor talentoso y comprometido con su trabajo, y ha logrado construir una exitosa carrera profesional. Su futuro es prometedor y estamos ansiosos por ver qué nuevos proyectos nos depara. Es importante respetar la privacidad de los famosos y no juzgar sus decisiones. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Lo importante es seguir adelante, aprender de las experiencias y buscar la felicidad y el bienestar personal. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre Can Yaman y las posibles decisiones que podrían haber cambiado su vida. ¿Qué les pareció? ¿Creen que el tema de la privacidad es algo importante para él? ¿Qué opinan sobre las relaciones de los famosos y la presión mediática? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios, sus preguntas y cualquier otra cosa que se les ocurra. Los leeré con gusto. Y por supuesto, antes de que se vayan, un pequeño recordatorio. No olviden dejar su me gusta en el vídeo si les gustó, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan enterarse de todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos que preparemos. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo completo, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.